En esta ocasión, como dice el doctor, estamos conmemorando el mes de la diabetes, porque el 14 de noviembre fue el Día Mundial de Diabetes. Así que vamos a conmemorarlo precisamente abordando el tema de pie en riesgo, ya que pues ya estamos viendo que cuando llegan los pacientes ya con un pie diabético ulcerado, es que se nos están complicando y aumenta la mortalidad. Así que queremos tratar a estos pacientes antes de que eso suceda. Es por esa razón que ahora también nos acompaña. Vamos a dedicar este día al tratamiento rehabilitador del pie en riesgo, ¿verdad? Y nos acompaña la licenciada Mercedes Alvarado, que es la jefe de fisioterapia del Hospital San Rafael, y el doctor Hugo Cordero, él es director médico del ISRI. Así que primero vamos a empezar viendo cómo recordar un poco cómo hacer el diagnóstico para abordar, clasificar al paciente con pie en riesgo. Así que recordándoles que tenemos lineamientos técnicos para el abordaje integral, multidisciplinario e interinstitucional de las personas con pie diabético. Esto nació del 2020, que empezamos con los lineamientos de las enfermedades crónicas priorizadas, hipertensión, enfermedad renal y diabetes, y luego, ya que la diabetes era un problema también importante como carga de salud, pues, y también el pie diabético, se hicieron los lineamientos del pie diabético. Ahí participamos una serie de profesionales que estuvimos involucrados. Y los objetivos de este lineamiento fue establecer disposiciones técnicas para abordar este problema, ¿verdad? Ustedes van a ver que en todo el contenido del índice, pues ahí lo que se estableció primero es el modelo de cómo íbamos a tratar a estos pacientes, se le dio la importancia a promover la salud y la prevención en estos pacientes, unificar métodos diagnósticos para clasificar y determinar el pie neuropático, el vascular, y luego con la clasificación establecer el tratamiento médico, quirúrgico, ortopédico y también de rehabilitación y darle después el seguimiento. Con ese objetivo fue que se hicieron los lineamientos. Por lo tanto, el modelo de atención para esos pacientes fue primero establecer que un paciente diabético, una persona con diabetes, puede llegar de dos formas: con un pie en riesgo, que es aquel que no tiene una lesión aguda, que puede tener neuropatía o vasculopatía, que debemos diagnosticarla por examen físico. Y además puede estar sumada o no a una complicación mayor de diabetes. Y luego, el pie diabético, por definición, es una ulceración, infección o gangrena del pie con destrucción de tejidos profundos, relacionada con alteraciones neurológicas y distintos grados de artropatía en las extremidades inferiores. Fíjense bien, desde ahí, bueno, y este paciente que tiene pie en riesgo puede llegar a la emergencia, hospitalización o a la consulta externa de una unidad de salud o de un hospital. Así que en todas las instituciones lo vamos a evaluar. Pero lo que queremos que quede bien claro es que hoy vamos a tratar el pie en riesgo, que es el de toda persona desde que le diagnostican que tiene diabetes hasta que se ulcera, es un pie diabético. Entonces, la importancia del pie en riesgo vamos a enfatizar este día, porque lo que queremos es que el pie en riesgo no llegue a pie ulcerado. Entonces, ¿cómo implementamos en los lineamientos el modelo de atención para organizarlo? Esto se organiza dependiendo del Comité de Enfermedades No Transmisibles. Ahí tenemos al referente médico, al referente de enfermería, al educador para la salud, cuando están todos disponibles, y el equipo que puede acompañarnos. Y esto es para abordar y dar el seguimiento y tratar de enfatizar en la hipertensión, diabetes, enfermedad renal crónica y también cáncer. Para eso es que el comité aborda todas esas enfermedades. Y en cuanto a diabetes mellitus, como les dijimos, con la gran carga que tiene el pie diabético, fue que establecimos las clínicas del pie diabético. Y esas en realidad son una estructura funcional constituida por pacientes, medicamentos, personal sanitario,
que evalúe a los pacientes y el lugar destinado para la atención, que pueden ser cualquiera de los lugares de las instituciones. Entonces, pero también esa clínica del pie diabético, el coordinador de las clínicas es el que va a definir el equipo multidisciplinario que va a apoyar, internista, endócrino, cirujano, ortopeda. Una cosa importante es que se ha llamado clínica del pie diabético, pero el coordinador no solamente tiene que estar atento a las personas que lleguen con el pie ulcerado, sino que también es el jefe de las clínicas que atienden a las personas personas diabéticas que atienden en las clínicas de úlceras ambulatorias de consulta externa. Así que es bien importante porque en las clínicas ambulatorias es donde se tendría que estar evaluando y decidiendo cuál es el tratamiento con este equipo multidisciplinario, decidiendo todos juntos cuál es el tratamiento para el pie en riesgo. Bueno, recordando un poquito de cómo hacer el diagnóstico, porque con el diagnóstico vamos a clasificarlo para decidir tratamientos. Y aquí las armas que tenemos, ¿verdad? Tenemos la arma de inspección, observación, el pie neuropático, cuando interrogamos, observamos y palpamos, es que lo vamos a clasificar. Y el pie vascular también con el interrogatorio, observar cambios circulatorios para palpar pulsos y calcular el índice tobillo-brazo. Entonces, para eso tenemos en el CIS nuestra historia clínica de NT, que es donde tenemos que registrar a los pacientes con enfermedades no transmisibles. Cualquier paciente que tenga hipertensión renal o diabético tiene que estar registrado aquí. En esta historia vamos a observar que en la parte de abajo están los botoncitos que dice pie diabético con riesgo o úlcera. Y ese es el formulario que está disponible ya en las historias de ENT, y ahí se selecciona que es el pie con riesgo, el que queremos evaluar. Entonces, este instrumento está diseñado para que nos ayude, nos facilite también el examen físico y luego la clasificación, o esos son los propósitos. Ustedes ven que ahí arriba dice la condición clínica, la vamos a ir viendo una por una. Pero todo esto se hace cuando inspeccionamos. Otro apartado es de la evaluación neurológica, el otro apartado es de la evaluación vascular y el otro es de los antecedentes. Con los datos que vamos escribiendo ahí, pues en el apartado de vasculopatía, por ejemplo, que se tiene que calcular el índice tobillo-brazo, el sistema automáticamente va a poner cuál es la clasificación del índice. Igual, cuando ya hemos llenado toda la historia, la clasificación final del pie en riesgo de ulceración va a tener también estar clasificada al final de la historia, automáticamente. Vamos a ir viendo cada uno de los apartados. En el primer apartado, pues, uno inspecciona al paciente y ahí va viendo si el paciente describe si en el pie seleccionado, por ejemplo, si estamos en el pie derecho, describe si tiene fisuras, tiña, onicomicosis, uñas encarnadas, y a la vez, pues uno va haciendo también la educación, ¿verdad? Porque se le va explicando. Señor, usted tiene que cortarse las uñas. Este es el zapato que usted tiene que utilizar, porque hay que explicarle y observar si el zapato que está usando es adecuado o no. Luego, en la sección de neuropatía, vamos a identificar cualquiera de las anormalidades a nivel sensitivo, motor, autonómico o reflejo. Porque alguna de estas condiciones que tenga algún problema, entonces ya nos está indicando que es un pie neuropático. Y entre menos condiciones tenga, es más temprano que será el abordaje. Por eso es bien importante que empecemos a diagnosticarlo con los primeros síntomas, no cuando ya sea tan evidente que se puede hacer con el paciente. Entonces vamos a empezar a ver cada uno de ellos, la sensitiva, luego la motora y la autonómica. En cuanto al examen físico sensitivo, pues ahí interrogamos primero al paciente. Le preguntamos si ha tenido algún tipo de dolor neuropático, que ya sabemos que el dolor en miembros inferiores, ¿verdad? Que es una polineuropatía diabética, y el paciente se queja mucho. O sea, hay que hacer la diferencia con otro tipo de dolores, porque para ver si le vamos a dar tratamiento como un dolor neuropático.
Luego también interrogante, tiene parestesia, esa sensación de hormigueo, hiperalgesia, la sensación que a veces la describen como quemazón. Y muy importante, las callosidades, cuando ustedes la observen en los pies de pacientes con diabetes, ya les está indicando que este paciente algún problema puede tener de neuropatía, porque ya está haciendo zonas de una demasiada presión en algún sitio de su pie y por eso es que puede estar haciendo las callosidades. Entonces, lo ideal sería que fuéramos viendo y evaluando cuando estas aparezcan, porque hay ciertas intervenciones que se pueden hacer para tratar de que si ya se le pudo ayudar a quitar la callosidad, pues entonces después evitar que continúe. Y lo que no queremos es que vengan ya ulceradas, ¿verdad? Porque ya así es como nosotros estamos abordando. Y antes de que esto ocurra, es que tenemos que hacer el abordaje primero de evaluar antes de que eso está sucediendo. Luego, en cuanto siempre a la neuropatía sensitiva, tenemos otras técnicas para evaluar si el paciente ha perdido la sensación protectora, que pues sería propuesto la sensación táctil plantar, haciendo el test de Ipswich y también la del monofilamento, pero ha sido tan difícil encontrar quien nos provea de los monofilamentos que por eso es que estamos haciendo solamente el test de Ipswich. Y ahí pues se describe el método, ¿verdad? Que al paciente se le tiene que hacer la presión en los pulpejos, los pulpejos el 1, tercero y quinto, y luego pues pedirle ya en cierta forma, como dice el dibujo, ¿verdad? Ir saltando de un lado a otro sin que el paciente pues vea con los ojos cerraditos, ¿verdad? Para que él indique si ha sentido que le presionamos y se le puede preguntar incluso en qué pie le presioné, porque si el paciente está inventando, adivinando, uno puede darse cuenta. Y si dice una respuesta errónea, quiere decir que el paciente no está sintiendo. Y esta prueba va a ser positiva cuando el paciente no detecta los puntos en 2 o más de esos lugares. Entonces, pues allá cuando dice sensibilidad táctil, si están 2 o más puntos que no los detectó, ponemos que está insensible. Sí, insensible, ¿verdad? Bueno. Luego, siempre siguiendo con la neuropatía motora, la evaluamos pues por las deformidades, por los movimientos anormales que puedan haber en los pies, ¿verdad? Cuando hacemos, por ejemplo, detectamos la flexión y extensión del hallux o del tobillo contra resistencia para evaluar la fuerza. Entonces, cuando hacemos esa prueba, si encontramos que está débil, podemos poner fuerza débil, sí, ¿verdad? Porque eso nos va indicando si hay algún tipo de neuropatía que pueda ser motora. Luego, si el signo del abanico también estuviera positivo, pues el reflejo anómalo, que también indicaría que tiene cierta neuropatía motora. Igual con las deformidades es bien importante porque la neuropatía motora se identifica por la deformidad que puede tener el paciente, porque en el paciente con esa insensibilidad que tiene muscular, va traccionando anómalamente estos músculos de tal forma que es ahí donde empiezan las deformidades. Entonces, pueden ser desde pequeñas deformidades como el hallux valgus o juanete, ¿verdad? O algún tipo de dedo en el martillo, pero lo importante de eso es detectarlo y aquí es donde se hace fundamental que el jefe de la clínica de pie diabético esté pendiente de las consultas ambulatorias y le enseñe a todos los médicos que este tipo de pacientes que tienen esas pequeñas deformidades tienen que referirlos a las clínicas ambulatorias de pie diabético y con el equipo multidisciplinario empezar a referirlos a quien corresponda, porque ahora nos van a enseñar nuestra fisiatra, nuestro fisiatra y nuestro fisioterapista cómo se pueden dar esas intervenciones para tratar de evitar más daño. Entonces, pero es el jefe de las clínicas
de pie diabético quien va a definir, o el médico que esté en una unidad de salud que va a decir, esta deformidad pequeña, mejor la envío para que se le dé tratamiento, porque el problema es que si no las enviamos después, ese roce continuo, ¿verdad? Macera la piel y ya no llegan ulcerados, y es lo que no queremos que esté pasando. Entonces, por eso es importante detectar todos esos problemas. Siempre en las neuropatías motoras también, las deformidades grandes las podemos tener, como es el pie de Charcot crónico, que no está ulcerado todavía. De pie, como nos van a explicar posteriormente, es susceptible de darle un tratamiento para tratar de, hasta donde se pueda, evitar mayores problemas. Entonces, pues y así, otro tipo de deformaciones mayores que podrían tener también los pacientes con pie diabético, con los pacientes diabéticos. Luego, las neuropatías autonómicas las podemos detectar porque el sistema autonómico nos puede estar indicando que esa piel está reseca y que hay anhidrosis, ¿verdad? Muchas veces pueden estar mezcladas con otros signos de vasculopatía y podría ser entonces una lesión mixta, ¿verdad? Cuando vemos que esta piel está reseca y que quizás no suda, anhidrosis, pero también una piel fina y delgada y sin vello, que estos ya son signos de vasculopatía. Pero cuando veamos esos pies muy escamosos y la piel muy escamosa es un signo de neuropatía autonómica. Luego también evaluar los reflejos porque es otro signo de neuropatía autonómica y muchas veces si ya está el reflejo ausente, entonces es los primeros datos que podemos tener, así como el cremastérico, no solo el aspirano, sino bueno, ya el cremastérico no sería de pie, pero es una indicación que puede haber un problema también de neuropatía en el paciente. La vasculopatía, ¿verdad? También ahí vamos a evaluar con síntomas, el cálculo de índice tobillo-brazo y los pulsos. Y aquí, pues, en cuanto a los síntomas, la observación que vamos a hacer en el paciente es identificar si hay frialdad, si hay piel fina, si el vello está ausente. Todos esos son síntomas de vasculopatía. Y bueno, al momento del diagnóstico, en un 10% de los pacientes ya tienen vasculopatía. A los 10 años del diagnóstico, el 15% puede tener vasculopatía y a los 20 años, casi la mitad ya de los pacientes. Por eso es importante detectar. Bueno, y entonces también la vasculopatía, identificar otros síntomas importantes, la claudicación intermitente. Que la claudicación intermitente es un dolor isquémico que se da en las piernas, ¿verdad? Aparece por eso cuando empieza el paciente a caminar y se alivia con el reposo, cuando ya deja de someterse al ejercicio, esa circulación. Así que hay que preguntarle a qué distancia aparece, porque el paciente nos puede decir, bueno, sí, me aparece después de las 2 cuadras de caminar. Ahí es donde empiezo a sentir el dolor en los gemelos. Pero tú nos puedes decir, no, yo, doctor, empiezo desde la primera cuadra a la media cuadra, ya me empieza a doler, porque eso se va a correlacionar con la gravedad de la obstrucción que puede haber. Y lo peor sería que identifique un dolor en reposo, que el paciente dice, yo me paro y al pararme es que empiezo ya a querer dar los pasos de ese dolor. Por eso hay que identificar el dolor en reposo, que puede ser isquémico en los gemelos, del dolor neuropático, ¿verdad? Y por eso es que hay que hacer otros tipos de examen físico buscando vasculopatía para que no estar tratando por neuropatía a un paciente isquémico. Luego el llenado capilar también, ¿verdad? Que nos puede ayudar. Que hacemos que la técnica de presionar el espejo hace que palidece y después esperar el llenado. Si ese llenado se tarda más de 4 segundos, entonces es un llenado capilar anormal que lo señalaríamos como anormal en el examen físico. Y luego el índice tobillo-brazo. La importancia del índice tobillo-brazo es porque también podemos empezar a identificar qué tan grave puede ser una obstrucción. Entonces, ahí usted va a encontrar que se señala el índice tobillo desde cuando empieza a haber obstrucción moderada, que usted lo tiene al extremo derecho, que es de 0.9 a 0.61.
o cuando es las otras dos, después más bajas de 0.6, son ya unas obstrucciones importantes, ¿verdad? Se llaman graves. Y la crítica es cuando el índice tobillo-brazo está menor de 0.4. Entonces, para hacer esto, pues lo que vamos a hacer es tomar 6 presiones, ¿verdad? Solo que hay que recordar que para el índice tobillo, pues hay contraindicaciones, más que todo cuando hay problemas de alguna infección en los miembros inferiores o cuando hay trombosis venosa profunda, linfangitis, flebitis, infección manifiesta en las piernas o alguna órtesis o se ha realizado un bypass distal, no hay que hacer el índice tobillo-brazo. Entonces vamos a tomar las 6 presiones. Fíjense que lo ideal es tomarla con un Doppler portátil, pero entendemos que las unidades de salud no van a tenerlo. Entonces solamente enseñarles que pues pongan adecuadamente donde debe ser, donde está el sensor que indica, ustedes ven la parte rojita, donde están las flechitas, que dirijamos bien el tensiómetro para el lugar específico, por lo menos para tener una orientación de cómo puede estar la circulación en ese paciente. Entonces, ustedes van a tomar las presiones en amarillo, están las presiones de el miembro inferior derecho, en verde del miembro inferior izquierdo, y en azulito la de la arteria braquialis. Entonces, el índice tobillo se calcula dividiendo el valor más alto de las presiones que encontremos en los miembros inferiores de un pie entre el valor más alto de lo que nos ha dado las presiones de los brazos, ¿verdad? El más alto de los brazos. De tal manera que si ustedes cuando ya analicen bien toda la figura van a ver que allá abajo hemos puesto también cómo están las presiones y se ha señalado cuáles son las mayores, ¿verdad? En la parte derecha hemos puesto que la arteria pedia era la mayor, ¿verdad? Derecha, de los dos del pie. Entonces se divide 189 entre la mayor del brazo, que fue 144, ¿verdad? No se ve, pero ya la van a ver. Y bueno, entonces da 1.3. Y luego del lado izquierdo, ¿cuál de los dos arterias del pie izquierdo fue la mayor? La del pedio, entonces 198 entre la mayor del brazo, que fue 144, y ahí es donde se obtiene cuál es el índice tobillo del brazo. Bueno, esas son las mayores. Y luego, pues, según ese ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo se interpreta? Bueno, en la pierna derecha tuvo 1.3, observamos ahí que está entre 0.9 a 1.4 es normal, ¿verdad? Entonces, ahí es normal. Por lo tanto, ustedes no van a señalar ninguna de los detalles de abajo, porque el índice está normal y no se puso ahí en normal. Entonces, todos serían no, ¿verdad? Y en la pierna izquierda también estaba normal, entonces no tiene problemas de obstrucción y por eso se señalaría no. Pero, ¿qué pasaría? Otro ejemplo. Ahí está otro ejemplo que al final ustedes ven que un índice del lado derecho, del pie derecho, es de 0.8 y del izquierdo es 0.9. Ahí la interpretación es que en la pierna derecha tiene isquemia moderada porque está 0.8 y ustedes lo pueden ver ahí. Y la pierna derecha estaba moderada y la izquierda está normal. Entonces señalarían ahí que si están evaluando el lado derecho, pues entonces pondrían que ese índice está entre 0.9 y 0.61. Esa es la forma de hacer diagnóstico. Luego los pulsos, ¿verdad? Que con los pulsos pues detectamos y lo importante es que para catalogar los pulsos ausentes en pie, no debe poder prepararse ni el tibial posterior ni el pedio, o sea, los dos no deben. Pero claro que la ausencia de uno de los pulsos indica riesgo, por eso es que se han señalado aparte el pedio y el tibial para que ustedes no indiquen si es palpable o no, ¿verdad? Y bueno, la isquemia no es determinante para padecer el pie diabético, pero sí para precipitar necrosis y gangrena, por eso es importante tratarla y diagnosticarla.
Luego, en la clasificación, también es importante que ustedes pongan si tiene antecedentes del paciente, si ha habido una amputación previa, úlcera previa, o tiene una complicación crónica de la diabetes. Porque todo esto junto es que nos da cómo está clasificado el riesgo de ulceración del pie. Por ejemplo, y se lo calcula automáticamente dependiendo de lo que hayan puesto anterior. Si es muy bajo y después, según ese riesgo, van a hacer los tratamientos que a continuación les van a explicar en fisiatría y en fisioterapia, ¿verdad? Pero entonces, tiene un historial. Cuando ustedes revisan también en el SIS, pueden estar viendo cuándo fue que yo le hice la evaluación, porque si la tengo que hacer cada año, entonces para estar viendo cuándo me toca la otra. Y el tratamiento, ¿verdad? Que como todo el tratamiento de prediabético, primero está dentro de un gran globo, que es el tratamiento no farmacológico. Por ahí tenemos que empezar, prevención, educación. Y luego, pues un tratamiento médico que empieza con mantener un adecuado control de la diabetes mellitus en su totalidad, pero específicamente para el pie. También tratamientos médicos, quirúrgicos, rehabilitación, dependiendo de si es pie en riesgo o úlcera que tienen ustedes y que ahora no vamos a dedicar al pie en riesgo. Pero siempre continuando que la importancia del tratamiento no farmacológico, promoción de la salud, nos ayuda mucho, aquí hay muchos detalles en el lineamiento de cómo darle la información al paciente, todo eso está escrito, implícito, y bueno, en las tablas de salida monitorizamos cómo vamos evaluando a nuestros pacientes en la historia de ENT, sabemos los diagnósticos, los tratamientos que ustedes ponen, y si se está evaluando el pie en riesgo, el pie con úlceras, si se está evaluando las amputaciones, las referencias, ya sea dentro del MISAL o del ISFI, porque toda esta información es la que nos proveen, toda esta red de médicos que están ayudando, los referentes, desde el director, desde directores regionales de hospitales, los referentes de CIBASI, de unidades de salud, y tenemos una gran red que estamos funcionando bastante bien, ¿verdad? Y así, pues vamos a continuar, ¿verdad? Las clínicas que tenemos en diferentes hospitales, ¿verdad? Para que ustedes sepan que sí estamos, pues, haciendo todo este gran programa, ¿verdad? Entonces, a continuación, vamos a seguir con ya el tratamiento de fisioterapia por la licenciada Mercedes Zapata. Buenas tardes. Vamos a hacer el abordaje por fisioterapia de los pies en riesgo de ulceración en pacientes con diabetes mellitus. El pie en riesgo de ulceración, como muy bien acaba de explicar la doctora, es aquel de la persona diabética sin úlceras en el pie. Debe tener clasificación de riesgo de úlcera de pie. Todo paciente diabético tendría que tener una clasificación. Puede ser que sea un pie que tiene un antecedente neuropático, puede ser un pie con una vasculopatía, o puede ser un pie con Charcot crónico no inflamado. La atención de los pacientes de pies en riesgo de ulceración a través de MinSal lo hacemos a través de la atención ambulatoria en unidades de salud y hospitales, o lo hacemos a través de la atención hospitalaria. El tratamiento de fisioterapia, de acuerdo a la clasificación de pie en riesgo de ulcerarse, lo vamos a dirigir el tratamiento basado en la clasificación. De acuerdo a la clasificación que tiene el pie en riesgo a ulcerarse, lo pone en 3, por decirlo, en 4 niveles. El 0 muy bajo, puede ser bajo, puede ser moderado, puede ser alto. Lo importante en fisioterapia es que, indiferente del nivel en el que se encuentre el riesgo evaluado, nosotros tenemos un papel bien preponderante, bien importante en ese trabajo de la prevención. Y lo podemos tener desde que tenemos un riesgo muy bajo, donde el paciente no se le observa nada, porque no tiene ninguna patología, solamente ha sido catalogado como paciente diabético. ¿Cómo podemos incidir? Pues con educación y detención de alteraciones. ¿Pero cómo nos va a llegar? Bueno, en fisioterapia tenemos diversidad de patologías por las que ingresan a nuestros servicios, ya sea desde el primer nivel,
de atención en unidades de salud o de segundo nivel en hospitales. Nos llegan por un accidente cerebrovascular, nos puede llegar por una fractura, nos puede llegar por diversidad de patologías, por problemas de columna. Y adicional al diagnóstico que lleva, nos encontramos que el paciente es un paciente diabético, sin problemas de úlceras en los pies. Es ahí, desde ahí, donde nosotros tenemos que incidir en la detección de riesgo a ulcerarse. Luego, si estamos en un riesgo bajo porque tenemos un paciente que ha sido referido porque tiene alguna patología de tipo neuropático o problema de tipo vascular o que nos llega por una deformidad de los pies, es ahí donde nosotros podemos tener una incidencia mucho mayor para dicha prevención. Si llegamos a un nivel moderado, pues entramos con las dos anteriores, lo mismo que hicimos en la prevención a través de la educación, luego el manejo de una neuropatía o vasculopatía o una deformidad. Tratamos de manejar el tratamiento para evitar la alteración de la biomecánica del pie ya en ese momento. Y la fisioterapia, como siempre, a la neuropatía o a la enfermedad por la cual ha sido referido. Luego, si estamos en el riesgo alto, pues ya entramos en el tratamiento crítico donde es necesario ser parte de todo un equipo multidisciplinario. ¿Y cómo es que nos va a llegar el paciente con una neuropatía diabética? Es aquel que viene afectado de forma especial en el segmento distal de su extremidad inferior. Los pacientes diabéticos con neuropatía pueden presentar fracturas, luxaciones y esto no darse cuenta debido a su alteración sensitiva por la que ellos presentan. ¿Y con qué objetivo vamos a manejar nosotros la neuropatía o qué podemos hacer por ello? Pues hacer el manejo del dolor neuropático y darle la educación sobre los riesgos que presentan, a los cuales ellos son más vulnerables por la falta de sensibilidad, como decíamos, y sus alteraciones vegetativas. Puede empezar una hiperestesia o una anestesia. Puede presentar el otro objetivo con el que nosotros vamos a manejar las neuropatías es con el de mejorar la circulación de las zonas, intentando evitar los edemas, prevenir la contractura y la atrofia, evitar las anquilosis o rigideces articulares. En la enfermedad arterial periférica, los pacientes con diabetes mellitus, existe una importante incidencia en los pacientes de las enfermedades arteriales periféricas, como la gangrena, que nos conlleva a la consiguiente amputación de los miembros. Para nosotros la palabra amputación es pero tan rutinaria que no es porque seamos insensibles o indolentes a ella, sino que nos hemos acostumbrado a la palabra amputación. Pero para un paciente la palabra amputación es sinónimo de mutilación de una parte de su cuerpo. Es señal de que una amputación es un cambio en su esquema corporal, en sus actividades de la vida diaria. Es un cambio de vida en su núcleo familiar, porque se les altera no solo al paciente, sino que a toda la familia, porque tiene que incidir en la deficiencia que presenta el paciente. Y luego en la sociedad, integrarse a la sociedad, para ellos es también un problema grande para un paciente amputado. Entonces la palabra amputación debemos de dejarla de ver como quien dice, fractura, una fractura del miembro superior, una fractura del miembro inferior. Una amputación es algo más que solamente amputar. Es perder parte de una persona. ¿Y con qué objetivo
vamos a manejar, qué vamos a lograr con la fisioterapia en las enfermedades arteriales periféricas. Bueno, proteger las áreas isquémicas de daños físicos, intentar evitar la progresión de la enfermedad, evitar la atrofia por la no utilización y las rigideces articulares, no solo en los pies, sino que también en el resto de los miembros inferiores. Que ponemos mal el pie, vamos a empezar a tener zonas con hipercarga en cadera o rodilla, ¿verdad? La otra cosa es, vamos a evitar ulceraciones debido a los efectos que puedan causar la presión, ya sea sobre los talones, en aquellos pacientes que tienen que estar en la cama por una isquemia grave. Recordemos que los que trabajamos en hospitales nos encontramos con pacientes a veces con estadías prolongadas y que son pacientes diabéticos. Entonces, la presión en los talones pueden darnos problemas serios de úlceras. Y luego tenemos las deformidades en los pies, las artropatías de Charcot, ¿verdad? Que es una afección, recordando, en el pie y el tobillo, causada por la incapacidad de sentir las lesiones, lo que nos hace o nos provoca deformidades importantes. Debe de haber una neuropatía, un daño en los nervios para que se desarrolle el pie de Charcot, ¿verdad? Porque la causa más común de esta neuropatía es la diana, ya sea a nivel de antepié, de la articulación metatarsofalángica e interfalángica a nivel de retropié o de tobillo. ¿Cuál es el objetivo de manejar un pie con deformidad? Pues lograr mantener la amplitud y estabilidad articular, hacer un control postural y el control motor, que es importante, disminuir el dolor y reeducar la marcha. Solo recuerde que nosotros en condiciones normales, una simple ampolla provocada por un zapato nos hace querer caminar descalzos en cualquier lugar para evitar la molestia. Los pacientes que tienen una alteración neurológica no perciben ese tipo de molestias y por eso es que podemos llegar a tener zonas de hiperpresión o una úlcera. Bueno, recordar que antes de poder darle seguimiento a estos pacientes, no nos olvidemos de la anamnesis que hay que realizarle en el paciente para estar relacionado con su actividad física y funcional, para ver de qué manera le afectan sus actividades de la vida diaria, así como conocer qué otras patologías asociadas puedan incidir en su recuperación. Preguntarle si tuvo fracturas, de qué tipo y nivel de la misma, cuál es el estado óseo actual, si el paciente adolece de artritis, si presenta algún problema de artrosis, cuál es la sintomatología con la que se presenta, si tiene edema, si tiene inflamación, si tiene dolor. Hay que ver cómo están sus rangos de movimiento, por qué los tiene limitados, hacer una evaluación neuromuscular, valorar la lesión o incapacidad que presente en ese momento el paciente. Puede ser un paciente hemiparético o hemipléjico, un para, cuadri o monoparésico o monopléjico, que es importante que también conozcamos cuáles son las causas que van a incidir en un pie con riesgo de una úlcera. Luego, conocer el estado físico general del paciente, ver si deambula, si un paciente hospitalizado si está consciente, si está orientado. ¿Ven? Entonces, ya entrando en el tratamiento de fisioterapia, de acuerdo a la clasificación de pie en riesgo a ulcerarse, hay que tomar en cuenta que nosotros en fisioterapia trabajamos la sintomatología de los pacientes basadas en ese diagnóstico. Y tenemos manejo del dolor. Puse la expresión de dolor de esta persona. Puede ser que nosotros manejamos los edemas,
los procesos inflamatorios, muy inflamado, los problemas de limitación de rangos de movimiento, como es el de la señora que no puede elevar su brazo, la reeducación de marcha, en las alteraciones de marcha. Puede ser que tengamos pacientes con alteraciones del equilibrio y la propiocepción. Puede ser que sean pacientes que nos llegan con problemas tendinosos o musculares, problemas vasculares. Nos encontramos con pacientes con problemas de parálisis o paresias, ¿verdad? Y que son pacientes diabéticos. Puede ser que nos lleguen pacientes con retracciones musculares o pacientes que llegan con defectos posturales. Toda esa sintomatología, todo fisioterapista hemos estado familiarizados sobre el manejo de dichos síntomas. Entonces, ¿con qué modalidades de fisioterapia podemos contar según el pie en riesgo? Pues el tratamiento se va a dar desde el primer nivel de atención, desde las unidades de salud especializadas o no especializadas. ¿Y cómo lo vamos a dar? A través de ejercicios terapéuticos conocidos por todo fisioterapista, como son ejercicios de flexibilización, movilizaciones articulares, manipulaciones y fortalecimiento de la musculatura relacionada, ejercicios funcionales en carga y descarga para normalizar el balance articular, mejorar la propiocepción y, en su caso, la tolerancia a la carga. Todo ello basado en la sintomatología que cada paciente nos va a presentar y tomando en cuenta las otras patologías que inciden. Luego podemos darle entrenamiento sensorio-motor a través de ejercicios que combinan la movilidad, la fuerza, el equilibrio, la coordinación y el control neuromuscular. Estos tratamientos requieren intervenciones que se orienten hacia la mejora de la propiocepción y del control neuromuscular, donde el elemento central del tratamiento es sencillamente el ejercicio terapéutico. En el primer nivel de atención vimos que no necesitamos ni siquiera el uso de equipos sofisticados para poder realizar ese manejo o atención del paciente en riesgo de una úlcera en el pie. Entonces tenemos que ya estando en el segundo nivel de atención, los que trabajamos en hospitales o unidades de salud especializadas, que contamos con ciertos equipos básicos de atención en fisioterapia, podemos, además de la reeducación muscular que sirve para mejorar la función, podemos contar con otros equipos o servicios como son de nuestro portafolio la termoterapia, que la podemos utilizar con fines desinflamatorios, analgésicos o relajantes, la masoterapia, que son masajes con fines relajantes o descontracturantes o para mejorar la circulación. Tenemos equipo de gimnasio, el uso del equipo de gimnasio con el objeto de fortalecer, facilitar o mejorar rangos de movimiento, y podemos contar con electroterapia con fin analgésico o motor. Como un recordatorio, la reeducación muscular, que es tan básico en cualquier atención fisioterapéutica, sabemos que lo podemos hacer a través de ejercicios activos o ejercicios pasivos. Sabemos que en la termoterapia, donde he incluido en esta la crioterapia, para dar a conocer que podemos utilizar tanto hielo como calor a través de compresas frías, compresas calientes o la combinación de frías y calientes para mejorar circulación, que son los baños por decirlo, contrastes, los rayos infrarrojos, el ultrasonido, la diatermia.
Aquí una lámpara de rayos infrarrojos dentro de los equipos a utilizar, que tiene un efecto relajante, mejora la circulación, inclusive en la cicatrización de úlceras que se encuentran limpias, no infectadas. El ultrasonido, podemos hacer uso del ultrasonido para efecto analgésico en neuritis, tiene un efecto antiflogístico, mejora la circulación, la podemos usar en el manejo de tejido fibrótico, en atrofia de Sudet, porque tiene un efecto de relajante muscular y muchos otros efectos. Ahora los equipos ya vienen hasta con protocolos que nos pueden ayudar a darnos una base de qué implementarle a cada paciente. En la electroterapia la podemos encontrar ya sea superficial, para un efecto superficial, o un efecto profundo con fines motores o analgésicos. Tenemos el uso de diatermia para mejorar la circulación, el manejo de retracciones, edema, inflamación, dolor, atrofia de Sudet, porque como vimos al inicio, todas estas sintomatologías nos pueden ser un punto débil para poder provocar úlceras en los pies. Las electroestimulaciones, que tienen un efecto analgésico, antiflogístico, mejora la circulación, para el manejo del tejido fibrótico, fortalecimiento muscular en las parálisis y paresias musculares, y para el manejo de atrofia de Sudet y otras más. Y como para hacer ya un englobamiento de todo, teníamos que si estábamos con un paciente con un riesgo cero de tener una úlcera, de presentar una úlcera, podemos contar con la cinesiterapia, que son los ejercicios pasivos o los activos asistidos, realizados por fisioterapia. Si tenemos un riesgo 1 o 2, que era que tenemos una patología o ambas patologías, ya entran en juego la cinesiterapia y las modalidades terapéuticas individualizadas de las cuales les acabo de hacer mención. Y ahí está también el profesional de fisioterapia. En el riesgo 2, que ya tiene una deformidad que presenta deformidad en sus pies, que nos va a alterar la marcha, el apoyo del paciente, que puede incidir, como decíamos, en las otras articulaciones, ¿verdad? Ya estamos hablando que esos van a tener un manejo en el segundo y tercer nivel, donde nosotros como fisioterapia incidimos directamente en la mejoría de estas. Pero cuando ya llegamos al riesgo 3, encontramos un pie charcot crónico, ¿verdad?, que aunque no tenga úlcera, vamos a encontrar que tenemos que hacer uso de todo lo anterior y estar como parte de todo el equipo, ser como brazo derecho del médico fisiatra, del médico ortopeda, del cirujano, del ortesista, para que como equipo multidisciplinario poder sacar al paciente adelante, para evitar la presión en el antepié, para que evitarle esas hiperpresiones que nos van a llevar a una úlcera en el pie. Creo que lo más importante de esta charla para ustedes tal vez no sea que decirles cómo hacerle los ejercicios ni cómo utilizar cada equipo, sino la concientización de que una buena evaluación, una buena orientación, estamos como fisioterapistas, estamos evitando una úlcera que puede ser la base para una amputación. Siempre será mejor la prevención que el tratamiento.
Y para nosotros es más fácil realizar cualquiera de estos niveles una atención que dar un programa de pre y postprotésico debido a una amputación por una úlcera que pudo haber sido evitada con una simple inspección, orientación y un manejo que puede ser desarrollado desde el primer nivel hasta el tercer nivel. Gracias. Bueno, muchas gracias, licenciada. Luego, quizá cuando terminemos con todas las ponencias, queremos ver, de hacer algunas consideraciones, ¿verdad? Algunos tratamientos. Entonces, dejo por ahora al doctor Cordero para que nos dé su ponencia también. Y también cuando tengan preguntas, por favor, lo ponen en el chat o si no, puede hacer la mano alzada al final. Bien, muy buenas tardes a todos. Desde el Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral le damos la más cordial bienvenida y vamos a hacer el abordaje desde el punto de vista de medicina física y rehabilitación. Estamos hablando del paciente que tiene un pie en riesgo, que aún no tiene una úlcera, pero que sí tiene un problema vascular de base. Estamos hablando de pacientes con diabetes que tienen una insuficiencia en su riego sanguíneo debido a complicaciones como enfermedad arteriosclerótica que se van abonando a la enfermedad de diabetes que no son controladas o son maltratadas. Esto nos va a llevar a la fase de isquemia en los tejidos más periféricos de nuestro cuerpo, como son los pies. Entonces, en este sector es donde más se va a ver afectado lo que tiene que ver la vasculopatía, porque son vasos o capilares de calibres muy pequeños, y con esto a la vez vamos a tener menos riego sanguíneo en los terminales nerviosos. Muy importante, y algunas de estas tienen que ver con la propiocepción, como nos decía la licenciada, que es el manejo que están dando desde la fisioterapia. Una vez que nosotros hemos clasificado el pie, ¿verdad? Y el pie ya ha sido clasificado como en riesgo, le hemos puesto en CIS toda la clasificación, como dijo la doctora Jalquín, y luego después de esto, donde se ha clasificado y ha sido derivado desde el Ministerio de Salud, desde el nivel 1 o del nivel 2, y ya este pie tiene un riesgo nivel 3, que es donde el instituto va a actuar para poder dar siempre la prevención. No estamos hablando de un tratamiento definitivo. Los tratamientos definitivos en ellos es prolongar o alargar o que no llegue a la complicación final, como por ejemplo una amputación para estos pacientes. Es así como la rehabilitación, ¿verdad?, le da cabida a estos pies que ya tienen la categoría de riesgo y que están próximos a lo mejor a poderse sincerar, y para eso vamos a hacer algunas de las intervenciones. Ya hablamos sobre los niveles de atención, los riesgos que se tienen. En rojo podemos ver dónde es que va a actuar la rehabilitación como tal, o la medicina física y rehabilitación, o la también llamada fisiatría. ¿Cada cuánto vamos a ver estos pacientes? En el riesgo 0, no requieren de una evaluación por fisiatría, sino que cuando pasan al nivel 1 de riesgo es donde ya existe una neuropatía o vasculopatía, como mencioné anteriormente. Y en rehabilitación, ¿qué vamos a hacer? Vamos a prescribir el calzado para este tipo de pies que tienen riesgo, o vamos a hacer uso de algunos aditamentos llamados ortesis, o hoy modernamente tecnologías de asistencia que van a facilitarle la mejor postura o la descarga del peso de los pies que han perdido la estructura o la anatomía que debería de tener un pie que no tiene neuropatía. Pero la pregunta del millón es, ¿por qué un pie que tiene una neuropatía o vasculopatía termina deformándose y llegar a niveles de un pie de charco? Bueno, si no tenemos la inervación adecuada de las estructuras, las articulaciones van a ir perdiendo
la fijeza o la tirantez, por decirlo así, que tiene cada una de ellas, y que esta es dada por los músculos que a su vez están afectados y van a ir cediendo, van a ir aflojando las estructuras en el pie y por ende van a ir deformando este pie. En rehabilitación se tiene la misión de que esa deformidad no progrese e intentemos regresarle o mantener lo que el paciente tiene. En el nivel 2 vemos cómo ya hay una deformidad evidente. Siempre la rehabilitación va a tener su papel dentro de este. ¿Y qué vamos a hacer ahí en esta segunda fase o pie de riesgo número 2 que tenemos? Siempre van a hacer modificaciones en el calzado, a lo mejor que ya prescribimos inicialmente, pero que ahora tiene cambios en ese pie y hay que hacerle la estructuración ahí. Y vamos a intentar mejorar la obstrucción arterial con algunas técnicas de fisioterapia que ya nos explicaron también, ¿verdad? Con el cuidado de no interferir con aquellas terapéuticas que involucren calor. ¿Por qué no vamos a usar terapéuticas que tengan calor? Porque en el nivel 2 de grado de pie de riesgo ya los pacientes no tienen la sensibilidad del dolor, específicamente del calor. Por eso esas modalidades están contraindicadas a partir de un pie moderado grado 2. En el nivel 3, que es ya de especialización, en el nivel 3 ya requiere igual manejo que en el 1 y 2, con excepción de que van a estar ya dentro de alguno de los centros de rehabilitación del Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral, sea en San Miguel, Santa Ana o acá en San Salvador, porque estos pies requieren un manejo integral, manejo que va acompañado del ortopedista, que va acompañado del médico internista, algunas veces va acompañado también del cirujano vascular, y entre todos se toman decisiones sobre qué es lo mejor para los pacientes que tienen un riesgo nivel 3, que ya están próximos a tener un área ya de pérdida de continuidad, o sea, de formarse una úlcera. En rehabilitación, los médicos fisiatras utilizamos una técnica de evaluación propia, aparte de la que ya se hizo en el nivel 1 y 2, y utilizamos la técnica de Patona. En Patona nosotros revisamos pulsos, los arcos plantares, ya que el pie tiene 3 arcos, vamos a ir viendo cada uno de estos mediante una técnica de evaluación en el examen físico. Hacemos evaluaciones de los tendones, también vemos cómo está conformado la estructura ósea del pie, porque es la que nos va dando la pauta de cuánto tiene de afectación en neuropatía un pie, y la misma neuropatía y con sus pérdidas de sensibilidades y la parte motora también. Y la última, pues, en la que no queremos llegar si tiene amputaciones o no, porque puede ser pies que ya han tenido alguna disrupción de alguna de sus partes y también se le va dando una puntuación. Con esta puntuación nosotros hacemos el famoso, ¿cuál es el pronóstico de ese pie? En rehabilitación, el médico de rehabilitación es quien va a decir cuál es el pronóstico de ese pie. A corto, mediano o largo plazo, qué va a suceder con ese pie en cuanto a todo lo que tiene que ver su biomecánica y su funcionamiento como tal. Aquí vamos a ver algunos ejemplos clásicos de biomecánica. A veces utilizamos descargas en nuestros pies para poder visualizar cómo absorbe la carga de nuestros pies de todo nuestro cuerpo. Una de las cosas ideales es que a qué tan alto debo de usar mis zapatos. Recuerden que el calzado siempre tiene tacones, sean de hombres o de mujeres, vamos a obtener tacones. Tenemos los dos extremos. Tacones demasiado bajos, como de 2 centímetros, donde la distribución del peso queda casi toda, la mayoría, en el calcáneo. Y al revés, cuando utilizamos tacones, las señoritas que les gustan los grandes de 10 centímetros, dicen a veces, y que los maneja muy bien, y hoy
están muy de moda, hacen que la biomecánica sea al revés, se nos vaya hasta un 100% al antepié la descarga y esto producirnos deformidades en los pies. Hay otras, por ejemplo, de 6 centímetros, pero ¿cuál es el ideal? El ideal lo estamos viendo en el color amarillo, un tacón de 4 centímetros para descargar donde le pasamos un poco de descarga del calcáneo hacia la porción anterior. Entonces allí tenemos un alrededor del 60% que descargue con el antepié. Está muy bien. ¿Por qué? Porque el pie de Charcot en los diabéticos son las articulaciones del tarso y las metatarsos falángicas son las que sufren las deformidades en el momento de un pie de Charcot. Entonces ahí vamos a ver también unas figuras al lado derecho inferior donde algunas señoritas o mujeres al utilizar un calzado que son muy lindos y que uno los admira, si son de color rojo también. Entonces, pero la belleza no significa sacrificar un pie tampoco. Así es que la invitación es esa, encontrar calzados de 4 centímetros. Viene muy bien para una persona con diabetes. Después de haber hecho esto, también en rehabilitación hacemos procedimientos auxiliares. Tomamos rayos X, podemos auxiliarnos de un Doppler arterial de miembros inferiores, utilizamos la oximetría para hacer una evaluación. A veces, cuando tenemos pacientes que les han hecho amputaciones parciales de los dedos, hacemos arteriografías para poder ver realmente cómo está ese riesgo. La gammagrafía ósea, aunque esté descontinuada, sigue siendo un método bastante útil para ver el riesgo sanguíneo en las estructuras óseas. La electromiografía y la velocidad de conducción nos van a servir para decirnos qué tan afectado está el nervio que estamos estudiando en los pies. Y una de las cosas que también podríamos utilizar es la baropodometría. La baropodometría es una instrumentalización donde nos va diciendo por dónde va pasando la descarga de peso cuando nosotros apoyamos nuestros pies. Este método de diagnóstico no es tan nuevo, ¿verdad? Pero es bastante ideal y si nosotros lo tuviéramos fuera algo que pudiera darnos registro sobre la huella plantar y poder ver la biomecánica de esto. Entonces la distribución de peso cuando nosotros caminamos ya está dada. Todo tiene valores normales y tiene por dónde va a pasar en la descarga del peso de un pie. Y ese es el principio para que en fisiatría intentemos cambiar la que ha cambiado por donde se va la descarga del peso y intentar regresarla por donde debe de tener según la biomecánica en el momento de que analizamos al paciente con los pies en riesgo. ¿Cuáles son las indicaciones? Puede ser en un screening en neuroortopedia, una detección precoz, la valoración y control de un pie diabético, ¿verdad? Lo usamos en más para valoración funcional de una artesis o ortoprótesis también, ¿verdad? Para el diseño de un calzado, si el calzado ha estado bien diseñado o cuando hacemos evaluaciones prequirúrgicas o postquirúrgicas de pacientes que son sometidos a cambios en las estructuras de los pies, también podemos utilizar este diagnóstico con baropodometría. Pero un pie en riesgo es un pie sin úlcera, ya lo hablamos, ¿verdad? Es un pie que ha perdido la sensibilidad protectora, ¿verdad? Que no puede o no tener una callosidad y que puede tener alguna deformidad. Entonces, el rehabilitador, ¿qué hace cuando encuentra uno de estos pacientes que tiene estas alteraciones? Otra de las cosas es que podemos encontrar deformidades que ya están dando pautas que van pasando a otros niveles de pie de riesgo de diabetes, como son los dedos de martillo. Nos están traduciendo un problema neuropático ya bastante avanzado debido a que ha perdido el juego de la agonista y antagonista de los músculos, donde va a predominar los músculos extensores del pie y los músculos flexores tienen más debilidad, es lo que nos está traduciendo esos famosos dedos en martillo.
Y un hallux valgo, pues estamos hablando de que ha perdido la sensibilidad o están perdiendo la función nerviosa de los nervios más profundos de los dedos, como son los que van a los músculos interóseos. Estos músculos son los que se encargan de mantener la postura normal de nuestros dedos, pero aquí ya nos va dando la pauta que la afección es profunda en cuanto a la circulación de estos pies si los encontramos como tal. Y la otra de las cosas es que yo les mencionaba es la pérdida de la estructura anatómica del metatarso, metatarsiana y el nabo y cuneiforme, ¿verdad? Que son las estructuras del tarso, del pie, donde podemos ver una subluxación o luxaciones completas de la estructura de estos huesos en lo que es la porción del medio y el retropié. Pero, ¿qué hacemos en rehabilitación? Diseñamos una ortesis que intente compensar la pérdida de estas estructuras en su conformación. Así tenemos ortesis para pie de Charcot, ¿verdad? Se la indicamos del material X. En rehabilitación, cuando hacemos una prescripción de aparatos ortopédicos, ya sea ortesis o un tipo de ortoprótesis, ¿verdad? Se hace justamente como una receta de cocina. No podemos hacer estandarizaciones, no hay tallas estándares para los pacientes, debemos de decir exactamente qué componente y qué cosa queremos modificar y cómo queremos que se fabrique este dispositivo. Los dispositivos estándar se han visto que no van a corregir las posturas, por lo tanto es muy recomendable que se envíe a fisiatría para que él sea el encargado de diseñar cuál es la ortesis ideal e intentar corregir estas estructuras que están alteradas. Luego tenemos la fabricación en el lado derecho de una estructura que es una bota de Walker, que es donde intentamos contener un pie que ya se deformó por completo, si ustedes lo observan, y que tiene esa suela muy gruesa, que pareciera los zapatos de la época de los años 70 de la disco, ¿verdad? Pero que esa plataforma está diseñada como un balancín anterior, precisamente para que la descarga del peso sea redistribuida y no sobre la estructura que han caído en ese pie y en el medio pie que ya han perdido su conformación como tal. Son estéticamente feas, pero es necesario para poder preservar un pie y no darle alas a que puedan terminar en una amputación. Luego hay otras deformidades como las subluxaciones o las fracturas patológicas que pueden estar a nivel de las articulaciones subtalares o en el propio a nivel del calcáneo, que son como las consecuencias más tardías en un pie Charcot, y todo es debido a lo mismo, ¿verdad? A la falta del riego sanguíneo, a la pérdida de las fuerzas de los músculos porque no llega sangre, y al nervio que no le da la sensibilidad o la actitud motora para conservar el tono, y esto hace que se vayan perdiendo su estructura como tal. ¿Qué hacemos en el caso de un pie que ya está subluxado a nivel de la mortaja del pie o la famosa articulación tibio-astragalina? Podemos utilizar dispositivos de contención, ¿verdad? Justamente para la articulación tibio-astragalina o la fabricación de dispositivos bivalvo ortoprótesis, justamente de Charcot es el nombre de este dispositivo, donde podemos irle cambiando la postura que ha perdido la conformación el paciente. Esto ya lo vimos un poco, ¿verdad? ¿A dónde actúa la rehabilitación? Estamos en el campo número 3, en la naranja, en rehabilitación, donde el paciente con pie en riesgo tiene que ser referido ya sea a el centro del aparato locomotor, si estamos en la zona metropolitana, si estamos en Santa Ana al CRIO, si estamos en San Miguel al CRIO. ¿Para qué? Para que un especialista de medicina física y rehabilitación
pueda prescribir y fabricar, ya que en estos 3 centros de IRRI tenemos nuestras fábricas de órtesis y prótesis, donde se le va a hacer justamente a la medida y bajo las instrucciones que el médico ha considerado que debe de tener esta órtesis para, en este caso, las deformidades de Charcot. Y de ahí mismo en el instituto podamos recibir alguna fisioterapia como ejercicios de los pies, que son la evidencia grado A para un pie diabético en riesgo sobre su tratamiento. Sí o sí debemos de dar ejercicios de pies en estos pacientes para mejorar o mantener la estructura que han perdido en la diabetes que tienen pies en riesgo. Luego, en el tratamiento de rehabilitación, siempre en la parte de no preventiva y en la parte de educación, también fisiatría hace su papel, ¿verdad? Donde en el nivel riesgo 1 y 2, el fisiatra hace su prescripción de calzado, pero también hace la educación. Algunas veces se ve lo que tiene que ver con sobrepeso, se envían a nutrición para que les puedan ayudar un poco sobre esto, o se evalúa el ejercicio físico que la persona hace o la actividad física. Se le diseña también una rutina de ejercicios donde podrá estar acompañada no solamente de la parte terapéutica, sino que para mantener un peso en las personas como tal. INRI tiene varias ofertas para cubrir en la modalidad cuando los pacientes tienen pies en riesgo, ¿verdad? Tenemos plantillas, tenemos zapatos, ¿verdad? Que pueden ser adaptados o pueden ser de fabricación con una receta directa. Y de esta, lo que se pretende con esta prescripción de calzado es retirar zonas que tengan más cargas afectadas, promover una mejor postura que puede llevarnos a mejorar la alineación o compensar esa deformidad que tiene el paciente en ese momento. Además, intentamos proteger la anatomía de estos pies con estas prescripciones de calzado. Indirectamente estamos mejorando el equilibrio, la coordinación, mejora el patrón de marcha y el funcionamiento del aparato locomotor. En esta fase, ¿verdad?, de órtesis y prótesis, es lo que nosotros trabajamos. Pero en rehabilitación laboral también lo que se intenta es que estas personas, proveyendo este tipo de dispositivos, logren continuar sus actividades, tanto sea en familia o económicas, como lo es su trabajo. En Santa Ana, San Miguel y en el centro del aparato locomotor tenemos disponibles algunos dispositivos. Aquí en la imagen podemos ver que podemos fabricar específicamente algunos dispositivos como correctores de hallux valgo, separadores de dedos, algo otros como alineadores de dedos. Cuando han sufrido deformidades, estos se prescriben de manera individual. No existen tallas ni estándares, sino que va a depender de cómo nosotros veamos el pie para poderle fabricar. Y se utilizan materiales distintos. Podemos utilizar un material suave algunas veces, como EVAs, otras veces un material como el polipropileno, que son plásticos, y estos poderlos utilizar para poder hacer estas correcciones en los pacientes, no con el afán de que ya en 3 meses el pie va a estar rectecito, sino que lo que pretendemos es que no avance la deformidad que se tiene a causa de un pie diabético en riesgo. Y luego tenemos otras cosas, ¿verdad? Tenemos láser terapia para mejorar la circulación de algunos vasos que podemos encontrar en un estudio como la arteriografía e intentar mejorar esa arteria que se nos ha ido quedando poco a poco sin riego sanguíneo. Y la prescripción del calzado. Es otra de las preguntas del millón. ¿Cuál es el zapato ideal para un ser humano? Esa pregunta sigue hoy por hoy haciéndosela, pero
En rehabilitación intentamos darle la oportunidad a los pies en riesgo de darle la aproximación de un calzado que sea el ideal para él. Hay otros dispositivos como aparatos largos, pacientes que ya han tenido alguna amputación parcial de pie. En el instituto le fabricamos las ortoprótesis, que son plantillas que llevan compensaciones de las porciones del pie que ya no tienen. Pero alguno de estos objetivos no es que tenga un pie protésico el paciente, sino que lo que vamos a intentar es devolverle la anatomía y las fases de descarga por donde viaja el pie, compensándola con estas ortoprótesis. El calzado ortopédico debe de ser prescrito por el médico rehabilitador o por el ortopeda, donde estas dos especialidades médicas tienen la capacidad de poder decir qué altura debe de tener el calzado para este paciente, qué anchura, qué tipo de suela debemos de utilizar para la descarga según el patrón o la biomecánica que se nos presente del paciente que tiene el pie en riesgo. Vamos a hablar un poquito de algunas de las características de este calzado al momento de prescribir. El médico de medicina física y rehabilitación en INRI hace énfasis en algunas de las situaciones cuando prescribe calzado. En el instituto fabricamos calzado para los pacientes con pies en riesgo. Entonces, en las recetas de ellos tienen algunas indicaciones como las que vamos a ver. El forro debe de ser de piel suave y sin costuras, ¿verdad? Y de curtición natural. ¿Por qué? Porque algunas veces estos pies, como vimos, tienen anhidrosis o hiperhidrosis y esto va a causar una tinción en la piel de los pies de nuestros pacientes y va a tener una tendencia a confundir que ya van cambiando de coloración, por ejemplo. ¿Y por qué no costuras? ¿Por qué? Porque las costuras en el pie de un pie en riesgo algunas veces tiene algún grado de edema. Y estas costuras lo que van a ser zonas de presión que posteriormente pueden transformarse en una área de ulceración. La embocadura o el donde metemos el pie, como le llamamos nosotros, debe de ser de piel fina y otra vez sin costuras y debe de tener un material flexible. ¿Por qué? Algunos de los calzados tienen en la embocadura cuero que a veces es muy duro, es imposible meter el pie por ahí por ese tipo de calzado y debe de tener ese material flexible, suave, para que el paciente al momento de meterse el calzado, porque tenemos un pie en riesgo y ya la doctora nos dijo anteriormente que tienen piel fina, que no tienen riego y tienen edema. Imagínense metiéndose un pie en un zapato con una embocadura dura, vamos a lastimar ese pie. Por eso se pide esa característica. Otra de las cosas es el contrafuerte. El contrafuerte es lo que nosotros vemos en el calzado, en la parte posterior, que es la forma dura donde está el calcáneo. Debe de tener una consistencia mediana, ¿verdad? No tampoco son calzados industriales donde esto tiene una cubierta de acero, ¿verdad? Tiene que ser una estructura mediana, donde no sea capaz de que nuestro área calcánea se nos vaya de un lado o se nos caiga para el otro, pero que lo mantenga alineado el calzado. Y las piezas de orejas, o sea, donde vamos a amarrar al calzado o lo vamos a ajustar, se prefiere que sea de cordones, que sean de elásticos suaves o algunas veces de velcro si el paciente tiene mucha dificultad en la ejecución de amarrado de los zapatos. La suela, ¿cómo debe de ser una suela en un calzado para un paciente con riesgo? Debe de ser absorbente a las presiones en el punto de descarga. O sea, si le hacemos la distribución que la carga se va un poco más hacia el antepié, esa suela debe de tener esa característica de que nos absorba la presión al momento de emitir o realizar el paso o el contacto inicial cuando el paciente camina. El relleno, ¿cómo debe de ser? El relleno es justamente, a veces eso no lo vemos en los calzados, es justamente lo que sigue después de una suela.
y está antes de la plantilla. A eso se le llama relleno. Este relleno debe de tener una zona de contacto con el suelo y debe de ser antideslizante. ¿Por qué? Porque recuerden que el paciente con pie en riesgo ha perdido la propiocepción y no es capaz de decir la profundidad de la emisión de un paso cuando ellos realizan la marcha. Y con esto nos aseguramos que si dio un mal paso, no se nos vaya a deslizar el paciente y se nos pueda caer. Y sea otra causal de fractura, como por ejemplo. Y el tacón, ya vimos algunas características de los tacones, debe de ser bajo y amplio en la base. Debe de tener estabilidad, no son esos taconcitos de cuña, como dicen algunas veces, el que tiene un espacio en medio como tipo burbuja, tampoco deben de ser sólidos y de ser de la misma estructura en todo su ancho. El cravillón, pues, es una zona de donde hay el desnivel del calzado. El pie, recuerden que el calzado tiene ese desnivel justamente para hacer la transferencia de descarga del retropié al antepié. Entonces, en esta zona, el cravillón debe de estar de forma que no dé un aspecto de torsión del pie. Muchas veces tenemos angulaciones muy grandes y hacen que la base de los metatarsianos empiecen a subluxarse o que hayan caída de estos también. Entonces, debemos de tener cuidado de cuánta caída tiene ese cambrión para poderlo no ser tan pronunciado y la descarga sea la correcta a nivel del antepié. Y estas, en general, son las cosas que en rehabilitación prescribimos al momento de hacer un calzado. Vemos otras cosas como el empeine, la punta, ¿verdad? La plantilla. Si necesitamos hacerle modificación, hacemos prescripción aparte del calzado para que después pueda ser incorporada. Los materiales de un calzado en general deben de ser de calidad. No podemos utilizar materiales sintéticos, materiales de plástico, ni cuestiones así, sino que debe de ser de calidad, ¿verdad? Y debe de tener una buena aireación el calzado, no debe de ser sellado ni cerrado. Y debe de tener resistencia a los cambios de volumen. Recuerden que los pies de los pacientes diabéticos por la mañana no tienen edema, por la tarde tienen edema. Imagínense andar un mismo calzado por la tarde, es un pie que ya está sometido a presión si no tiene las características de cambios a volumen, esos materiales del calzado. Y el paciente como tal debe de hacer un examen diario de cambios que hay en el calzado, si hay una nueva arruga que se le ha pronunciado en el calzado o si le mira alguna irregularidad al calzado, podría tratarse de algunos cambios que están haciendo la estructura del pie al utilizar ese calzado. Y aquí pues tenemos algunos de los ejemplos de fabricación de calzado. Si ustedes observan, tenemos las características que dijimos del tacón, ¿verdad? Del cravillón, del tipo de ajuste y la embocadura de cómo debe de ser un calzado ideal para un paciente que tiene diabetes. En el que está abajo observamos que tiene hasta unos agujeros en la parte dorsal después del ajuste de velcro, el color blanco, donde facilita la aireación. Hay otros que requieren más estabilidad, como el inferior derecho, que es un calzado café, con una altura mayor para el tobillo, ya que a lo mejor este paciente ya tiene alguna luxación de la garganta del pie y por esa razón es que está indicando ese tipo de calzado. Y algunos principios de un calzado idóneo: debe de tener una absorción en la plantilla, también en la parte media, un material apropiado, la redistribución de las zonas de presión, adaptación en el apoyo, anómalo, o sea, si se va por un lado hay que regresarlo para donde debe de tener la descarga. El material debe de ser blando y biológicamente inerte. El calzado
debe de estar moldeado, ¿verdad? Y el uso de las plantillas también dependerá de la flexibilidad de este pie que tenga. Un pie estructurado y rígido no lo vamos a someter a plantillas porque lo que va a suceder es que el pie le va a doler muchísimo al paciente y le vamos a hacer zonas de presión. Hay algunas características así rápidas de un calzado ideal. Si ustedes andan en las tiendas por ahí, famosas, las más caras, siempre tengan en mente un calzado que sea amplio, flexible, tacón bajo, liviano, ventilado y que tenga buena adherencia al pie. Con esas características, aunque cueste $15, si las tiene, pues hay que comprarlo, que es un calzado ideal. No necesariamente siempre el más caro es el mejor. Y las plantillas ortopédicas no me voy a detener mucho porque esta parte se la dejamos al especialista, al médico fisiatra, para que él haga las consideraciones en los cambios de la biomecánica del pie en el momento de hacer el paso o en base a lo que él ha analizado y ha visto que necesita hacerle los cambios en la estructura de transferencia de pesos en el momento de la marcha con los pacientes. Y esto a una reflexión final, ¿verdad? Es un conjunto lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Medicina interna desde la parte farmacológica, fisioterapia con los ejercicios, el ortoprotesista con la fabricación o el de calzado, ¿verdad? El adiestramiento y, por supuesto, la habilitación y rehabilitación junto a la rehabilitación laboral si esta persona tiene vida productiva. Si es en el caso de niños, que muy rara vez lo vemos, pero también tenemos diabetes 1, recuerden, pueden tener pies en riesgo. Ellos lo que intentamos es devolverlo a su vida escolar. Acá. Muy bien, algunas de las cosas es que intentamos siempre la lucha en diabetes es mantener nuestro nivel glicémico óptimo para poder prevenir todo lo que conlleva a efectos en nuestro cuerpo y distintos sistemas cardíaco, neurológico, vascular, óptico, renal y el que vimos ahora, por supuesto, músculo esquelético. Muy bien. Muchísimas gracias.